¿Qué tal? Espero que estéis bien. Hoy quiero hablaros de la personalidad narcisista. Bueno, nos cuenta la mitología que el dios río Céfiso, después de raptar y violar a la náyade Liríope, engendró en ella a un joven de extraordinaria belleza, a quien dieron por nombre Narciso. A lo largo de su vida, Narciso va a provocar en hombres y mujeres, en mortales y dioses, grandes pasiones, a las cuales no puede responder por su incapacidad para amar y para reconocer al otro. Nos cuenta Ovidio en el libro de la Metamorfosis que Narciso, al contemplar su imagen en el espejo de la superficie del agua, sintió una fascinación por su propia imagen, de la que ya nunca pudo sustraerse. No podía tocar ni abrazar al ser que veía reflejado en el agua, pero tampoco podía apartar su vista de él. Unas versiones nos dicen que al pretender besar su propia imagen se ahogó en el río que la reflejaba, y otras nos hablan que, subyugado por la bella imagen de sí mismo que le devolvía el río, se retrajo de toda posible relación amorosa con otros seres, e incluso de atender sus propias necesidades básicas. Y su cuerpo pues se fue consumiendo para terminar convertido en la flor narciso, que es una flor hermosa, pero de olor nauseabundo y estéril de fruto. Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis y una persona de extraordinaria cultura, rescató el mito de Narciso, bueno, al igual que otros relatos de la mitología griega y romana, pues como el Edipo y Electra, para explicar algunas características de la personalidad humana. Desde el psicoanálisis se nos ofrece una explicación acerca de los orígenes de esta personalidad, haciendo hincapié en las experiencias de la infancia temprana, en las que estas personas o bien carecieron de una presencia protectora y amorosa por parte de sus padres, pudiendo incluso mostrar estos una actitud indiferente, ¿no? O incluso minusvaloradora, ¿no? Generando en los niños pues una inseguridad e incertidumbre que luego en edades adultas tratan de compensar por medio de una autoevaluación exagerada, ¿no? Que es irreal e inflada, como dice Baumeister, que es un autor que ha estudiado mucho este tipo de trastorno. O por otra parte también es posible que fueran objeto de excesivos halagos por parte de los padres, que proyectaban en ellos sus propias frustraciones, pretendiendo que el niño mostrase talentos que en realidad no tenía, ¿no? Por lo que este niño crece pensando que es superior a los demás, ¿no? Bueno, al margen de esta explicación psicoanalítica, la verdad es que no se sabe con certeza, ¿no?, cuál es el posible origen de esta personalidad. Bueno, hoy día se especula también con que pueda tener, digamos, algún componente genético, ¿no? Bueno, la vivencia exagerada y desadaptativa de estos rasgos de personalidad puede desembocar en lo que se conoce como trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Que es recogido tanto por el manual DSM, que es el manual editado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que tiene, en fin, sucesivas actualizaciones, y también por el CIE, que es el manual elaborado por la OMS. Este trastorno se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, ¿no?, una necesidad de admiración y una absoluta carencia de empatía. Puede comenzar en el principio de la edad adulta, aunque tampoco es difícil encontrar rasgos de este trastorno en la adolescencia y en la primera juventud, ¿no? Se puede identificar si se cumplen con 5 o más de los siguientes rasgos que se describen en estos manuales, ¿no? Tienen un sentido grandioso de su propia importancia,
lo absorben, digamos, fantasías de éxito ilimitado, de poder, de brillantez, de belleza, de amor ideal. Se considera especial y único y dice que solo puede ser comprendido, en fin, o solo podría asociarse con otras personas especiales o de alto estatus personal o institucional, ¿no? Requiere excesiva admiración, ¿no? Y este es un síntoma que denota pues una baja autoestima y una gran preocupación por hacer bien el trabajo y por cómo son vistos por los demás, ¿no? Tiene un sentido exagerado y no equitativo de sus propios derechos, piensa que se le debe todo y además tiene un sentido como de categoría, con irrazonables expectativas de un trato especialmente favorable, ¿no? O de una aceptación automática de sus deseos, ¿no? En sus relaciones interpersonales es explotador, es decir, se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Espera que se le dé todo lo que desea, sin importar lo que ello suponga para los demás. Y da por hecho que los otros estén totalmente interesados en su bienestar, ¿no? Como os decía, pues carece de empatía y es reacio a reconocer e identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Les resulta casi imposible reconocer sus propios errores o equivocaciones, tendiendo a culpabilizar a otras personas de las consecuencias de sus propios errores, ¿no? Es frecuentemente envidioso o cree que los demás le tienen envidia, ¿no? Y pueden llegar a devaluar a personas que hayan recibido una felicitación al pensar que ellos son más merecedores de la misma. Es verdad que muestra también actitudes y comportamientos arrogantes, altivos, prepotentes, y clínicamente hablando, cualquier persona socialmente disfuncional que se siente autorizada a usar su poder para controlar a otras personas por las que en ocasiones se siente amenazado, o que vive una fantasía pretenciosa, ¿no? En lugar de conectar adecuadamente con la realidad, y que se ve a sí misma consistentemente como superior a sus compañeros y anhela ser reconocido como tal, es decir, como superior. Todas estas pretensiones reúnen los requisitos de lo que llamamos el trastorno narcisista de la personalidad, ¿no? El TNP. Por su parte, Roy Baumeister, que es el autor que os citaba antes, ha hecho un trabajo sobre la violencia psicológica y concluye que en la raíz, en el origen de la mayoría de las agresiones psicológicas se encuentra de manera sistemática individuos que presentan rasgos de una personalidad narcisista. La visión de las cosas del narcisista es el patrón al cual el mundo debe someterse, ¿no? Para los narcisistas, el mundo debe obedecer y se guía, además, debe guiarse por sus propios puntos de vista, los cuales considera irrebatibles, infalibles, incuestionables. Las cosas más obvias y corrientes, si se le ocurren al narcisista, deben ser vistas con admiración y se emborracha, digamos, en la expresión de las mismas, ¿no? Hay en el narcisista una inagotable sed de admiración y adulación, ¿no? Y esta necesidad lo incapacita para poder reflexionar tranquilamente y valorar serenamente la realidad. Vive más preocupado por su actuación en cuanto al efecto teatral y el reconocimiento externo de sus acciones que en la eficacia real y utilidad de las mismas, ¿no? Llama la atención cómo muchas personas, pudiendo ser exitosas, productivas, creativas, someten su vida a personalidades tan mediocres. Cuando los narcisistas ejercen posiciones de poder, se rodean de personas que
ellos entienden que por su propia condición son inferiores a él, ¿no? A ella. Y también de otras que le harán la corte, algo que él necesita, solo en función de un interés casi siempre un poco mezquino, ¿no? Los narcisistas drogados por su discurso autodirigido les cuesta mucho reflexionar y escuchar lo que el mundo externo les dice, ¿no? Es una persona que puede ser muy exitosa en cuanto al brillo externo se refiere y no se plantea dudas en cuanto a la realidad de sus ideas, ¿no? Sean estas brillantes o no. Vemos cómo personas con una inteligencia mediocre y una cultura pobre escalan posiciones sorprendentes. Aún las más insulsas ideas son expresadas con una especie de espíritu mesiánico, ¿no? Se enamoran de las ideas de otros y las hacen propias sin la más mínima consideración moral ni ética, ¿no? Bueno, sobre el narcisismo, como os podéis imaginar, pues hay cientos de estudios, de libros y trabajo que, bueno, pues que nos llevaría a dedicarle mucho más tiempo del que disponemos, ¿no? Pero sí me gustaría comentaros un par de cosas que me parecen relevantes, ¿no? Una es sobre el mundo relacional del narcisista y de la absoluta dificultad que presenta para generar relaciones sanas y equilibradas, ¿no? Su deseo de ser permanentemente admirado y alabado y su carencia de la empatía más elemental le lleva a construir relaciones desequilibradas en las que el maltrato psicológico está presente de forma casi constante, ¿no? En un principio, su enorme capacidad para seducir y manipular hace que la otra persona se sienta atraída y cautivada por él, ¿no? Que una vez cae en sus redes es extraordinariamente difícil salir de ellas, ¿no? Pues tiene un excelente manejo de la manipulación y de la mentira, ¿no? Y pretenderán hacer creer a la otra persona que todos los males que surjan en la relación son debidos a su incompetencia y maldad, la maldad de la otra persona, y él es solo la víctima de esa maldad, ¿no? Si además la otra persona muestra rasgos en su personalidad de cuidador, de ayudador, y se activan en ella con facilidad los sentimientos de pena y la creencia de poder salvar y rescatar al narcisista, será muy difícil salir de esa relación tan tóxica, ¿no? Bueno, el otro comentario tiene que ver sobre el aumento de rasgos narcisistas que se están produciendo en los últimos años dentro de nuestra sociedad occidental, ¿no? Fundamentalmente en personas más jóvenes en las que, bueno, hace algunos años no era difícil encontrar este tipo de rasgos y que hoy sí se observan, ¿no? Comportamientos con un marcado acento individualista, en fin, superficiales, con un excesivo culto al yo, donde se busca el reconocimiento y refuerzo inmediato, y que parece debido, entre otras causas, a la influencia de determinadas redes sociales en las que se muestra, pues, como en un escaparate los fragmentos más exitosos, ¿no? De la vida de cada uno, con el fin de recabar respuestas de admiración y halago, ¿no? Y sin duda también por el ejemplo ofrecido a través de esas mismas redes de youtubers, en fin, personajes cuyo único mérito es transmitir noticias e información carentes de la menor trascendencia, pero que son seguidos por miles de personas que les catapultan hasta, en fin, estatus económicos muy deseados, ¿no? O sea, muy anhelados por todos sus seguidores, que consideran una forma rápida, maravillosa y además carente de ningún esfuerzo esa forma de alcanzar la gloria diseñada por el dios dinero, ¿no? Bueno, estaremos atentos, ¿no? Para observar cómo evoluciona todo esto. Y mientras tanto, cuidaros de los narcisistas. Bueno, muchas gracias como siempre por vuestra atención y os mando un abrazo fuerte.
nos vemos aproximadamente en un